Y pues vamos a continuar respecto a lo que estábamos hablando el día de ayer en el capítulo 18 y estábamos referente a la condición de estar del versículo 21 en adelante. Y bueno, en este sentido estábamos hablando acerca de cómo eh, el Rabsacés pues estaba propiamente provocando la estrategia completa de cómo se tenía que rendir el reino del sur. Y entonces en la palabra de Dios dice, hay un punto donde dice, yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria. Esta sección, mis amados, está refiriéndose y nos debe recordar toda la estrategia, como les comento, del Rabsacés, la cual era hacer que Judá se rindiera. Y esta era la razón completa por la que el Rabsacés estaba en el acueducto, hablando con los líderes del gobierno de Ezequías, del rey Ezequías. Entonces, pudo haber atacado directamente a Jerusalén sin más ni más, ¿verdad? Pero el Rabsacés prefería que Judá simplemente se rindiera por medio del desaliento o la desesperación. Aquí pues nos debe quedar muy claro que el enemigo de nuestra alma usa exactamente la misma estrategia. Muchos de nosotros nos imaginamos a Satanás, ¿verdad? Muriéndose de ganas por pelear con nosotros, y no es cierto. En realidad Satanás no quiere pelear con ninguno de nosotros. Primero que nada, existe la fuerte posibilidad de que nosotros ganemos. ¿Y saben por qué? Porque Cristo nos ha dado la victoria. Entonces, él pues no quiere realmente arriesgarse a que al momento de levantarse en contra de nosotros directamente, pues nosotros en la autoridad que tenemos en Cristo, lo pongamos en su lugar. En segundo lugar, gane o pierda la batalla para acercarnos a Dios, ¿verdad? Pues simplemente Él lo que desea es alejarnos de Dios. A Él no le importa más que nosotros seamos destruidos eternamente y para siempre. Y en tercer lugar, lo que Jehová hace en nuestra vida a través de la batalla puede ser una gran bendición para otras personas. Recuerden que cuando Dios nos permite o permite que sucedan situaciones específicas en nuestra vida, en donde pudiéramos argumentar que Satanás ha metido la cola, eso que pudiera ser algo en contra de nosotros, Dios lo puede utilizar para gran bendición para muchos otros. Por lo tanto, pues Satanás preferiría no pelear más con nosotros, con ninguno de nosotros en absoluto. Realmente lo que él prefiere es convencernos, entre comillas, ¿verdad?, a que nos rindamos, a que nos desesperemos, a que veamos las cosas y las condiciones que estamos pasando y viviendo, y que de esa manera pues simplemente vengamos en esa actitud de sumisión. Entonces vemos también esta misma estrategia que fue utilizada contra nuestro Señor Jesucristo durante la tentación en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando Satanás le prometió a Jesucristo todos los reinos del mundo a cambio de su adoración, de que Jesucristo se rindiera en adoración ante Satanás. Esto nos quiere decir y nos abre ahora la visión para poder ver que Satanás estaba evitando la batalla de cualquier manera. Él solamente trataba de convencer a nuestro Señor Jesús de rendirse, de hacer lo que la palabra de Dios decía que él no tenía que hacer. Pero obviamente, pues con nuestro Señor Jesús no funcionó. Por lo tanto, yo quiero decirte que no debe funcionar contigo tampoco. Con nosotros no debe funcionar esta estrategia que el enemigo quiere usar. No nos debemos rendir, mis amados. Tú y yo tenemos la victoria asegurada y por lo tanto no tenemos que dejarle al enemigo de nuestras vidas eh, absolutamente nada de lo que Dios ya nos dio. Amén. Dice la palabra de Dios, y te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. Aquí vemos cómo irónicamente el Rabsacés
se burla pues del minado ejército de Judá, del débil ejército de Judá. Él dice, incluso si te ayudara hasta con 2,000 caballos, no te serviría de nada, es lo que le está diciendo, ¿verdad? Básicamente el mensaje que Rabsaces le manda al rey Ezequías es que técnicamente le está diciendo, podríamos derrotarte hasta con una mano atada a la espalda, hasta dándote parte de nuestro ejército, y aún con el ejército que nos quedara te podríamos derrotar. Y entonces, mis amados hermanos, nosotros pues tenemos que ver que todo esto solamente es una estrategia. Acuérdense que todo nuestro problema está aquí en nuestra cabeza. Entonces, al ganarle la cabeza al rey Ezequías, el Rabsacés sabía que iba a destruir sin la necesidad de pelear al reino de Judá. Y luego hace una pregunta, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Obviamente aquí vemos cómo el Rabsacés guardó su mejor golpe para el final. Le está diciendo, admítelo, Ezequías, tú sabes que tu Dios ya está de mi lado. Mis amados, este es el mayor engaño que podemos nosotros recibir y en muchas ocasiones aceptar de parte del enemigo, que Dios ya no está de nuestro lado. Déjame decirte que Dios nunca se va a ir de nuestro lado. Lo que el enemigo quiere hacer es hacer una pantalla, ¿verdad? Levantar muros a través de sus mentiras, de sus estrategias, para que tú y yo no podamos ver por el pecado a Dios que está con nosotros. Pero no es porque Dios se haya alejado, sino porque muchas veces caemos en pecado, mis amados, y eso es lo que permite que no veamos que Dios está con nosotros. Mis hermanos, como todo buen engaño, hubiera sido fácil para Ezequías y sus hombres creer, pues ese engaño, esa es la trampa. Recuerden que hemos comentado que una buena trampa, y sobre todo las trampas que tiende el enemigo, pues son sutiles, mis amados. Son esas trampas prácticamente invisibles. Están muy elaboradas porque el enemigo tiene tanto tiempo para elaborar una trampa. A él no le importa poner la trampa hoy y que tú caigas dentro de 10 o 20 o 15 años. No le importa el tiempo. Le importa que tú caigas. Entonces esa trampa, aparte de estar oculta, bien estructurada, sutil, pues también tiene algo que llama mucho la atención, que nos atrae, que justamente es el buen cebo que utiliza el enemigo a través de la ofensa. Entonces nos damos cuenta aquí cómo el Rabsacés, pues con este tipo de declaraciones, pues obviamente ofende a un rey, al rey Ezequías. Y de esa manera, pues es como muchas ocasiones uno llega a caer en la trampa. O sea, la pregunta es, ¿acaso los asirios no habían sido ampliamente exitosos? Seguramente que sí. Dios debía estar de su lado, porque por algo tenían ese éxito. ¿Acaso no tenían el ejército más poderoso en ese momento? Seguramente que sí. Dios debía estar de su lado. Eso es lo que, en ese sentido, ¿verdad? Pues Ezequías pudo ver en la trampa que le tendió el Rabsacés. Entonces, fíjense cómo dice la palabra de Dios. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Mis amados, seguramente el Rabsacés nunca había entablado una conversación con Dios, no creía siquiera en él, solamente estaba utilizando la misma palabra de Dios, así como lo hizo el enemigo contra Jesús, contra nosotros, ¿verdad? Pues vemos cómo este era el golpe final del brillante ataque del Rabsacés. Le está diciendo, Ezequías, rey de Judá, Dios me dijo que te destruyera. Yo solo estoy haciendo aquí su voluntad y no hay nada que puedas hacer para detenerlo, así que mejor ríndete. Esto pues solamente nos da a entender cómo el enemigo conoce la palabra de Dios, conoce, ¿verdad?, lo que Dios ha dado en bendición para nosotros y sabe de qué manera utilizarlo en contra de nosotros. Aún las bendiciones que Dios ha derramado para nuestras vidas, si nosotros caemos en esa trampa, el enemigo se encarga para que esas bendiciones
se conviertan en algo en contra nuestro, mis amados. Entonces vemos que significativamente, pues podemos decir que el Rabsacés estaba principalmente en lo correcto, y lo pongo entre comillas, que Dios estaba con él y que su ataque a Judá pues debía cumplir el plan profetizado de Dios. Y es verdad, Dios lo había profetizado, por lo tanto, Dios iba a utilizar hasta este enemigo para el pueblo de Judá, para pues llevar a cabo su plan para el correctivo. Entonces, al conquistar Siria, al conquistar a Israel y al llevar a Judá al límite, pues los asirios sí hicieron la voluntad de Dios. Recordemos que todo es bajo la voluntad de Dios, que todo es porque Dios así lo quiso. Lo hemos declarado por la palabra emuná, la palabra fe auténtica, porque Dios así lo quiso y Dios así lo permitió, pues el mismo reino de Asiria estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Son parte de la estrategia que Dios usa, ¿verdad? Para poder someter a su pueblo. De hecho, Dios lo profetizó que todo esto sucedería en Isaías 8, versículos 3 y 4, en Isaías 7, versículos 16 y 17, y en muchos otros pasajes del libro de Isaías, mis amados. Por lo tanto, Dios permitió que sucediera para que el plan profetizado por él se cumpliera. Pero aquí quiero poner un punto muy particular. Nunca debemos pensar que Dios tienta a un hombre inconsciente con un plan malvado. Eso nunca lo debemos pensar, mis amados. De hecho, aunque Dios predijo y planeó esta invasión de los asirios, ciertamente el Rabsacés pudo haber estado mintiendo cuando dijo, Jehová me ha dicho. Como les decía, seguramente ese hombre ni creía en Jehová, Dios, mucho menos entablaba una conversación con él, ¿verdad? Dios no tuvo que hacer nada especial para dirigir a los asirios sedientos de sangre y hambrientos de conquista para atacar Siria, Israel y a Judá. Él, nuestro Dios Todopoderoso, simplemente permitió que los asirios continuaran con los corruptos deseos de sus corazones perversos. Por lo tanto, los asirios no podrían excusarse nunca diciendo, estábamos haciendo la voluntad de Jehová. Incluso como Judas, ¿verdad? El que entregó a nuestro Señor Jesús, nunca podría presentarse legítimamente, ¿verdad? Delante de Dios con esa excusa sobre la malvada traición que le hizo a nuestro Señor Jesús. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero por su perverso corazón. Dios solamente permitió que sucediera y obviamente pues también cumpliéndose de esa manera la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos como del versículo 26 y 27, pues los hombres de Ezequías le piden al Rabsacés que hable solamente con ellos. Entonces vemos ahí que dice la palabra que Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa, ¿se acuerdan? Los representantes del rey que fueron hasta donde está el acueducto, le dijeron al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Fíjense la estrategia que de repente nosotros queremos utilizar cuando tenemos lo mejor de lo mejor, que es a Dios de nuestro lado. Pero bueno, dice, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti, a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con ustedes. Entonces, fíjense bien que aquí solo podemos imaginar lo difícil que fue esto para estos líderes del gobierno de Ezequías. Debieron haber pensado, es una conjetura, una idea, ¿verdad? Es suficientemente malo que nosotros tengamos que escuchar esto. Pero como está hablando en hebreo, todos lo escucharán y pronto todas las personas se desanimarán tanto que se levantarán en nuestra contra y nos obligarán a rendirnos. Vemos que ahí, pues, el arameo se había vuelto la lengua común del Oriente Próximo en el periodo neoasirio, y que un miembro bien educado del personal de Sennacherib, del rey de Asiria,
pues podía hablar tanto en hebreo como en arameo, también como el acadio, pues no debía estar más en duda, ¿verdad? Esto lo tenemos que comprender porque por eso le están pidiendo que hablara solamente en arameo. Al Rabsacés, déjenme decirles que no le importaba si los ciudadanos comunes de Jerusalén podían escucharlo y saber las intenciones que tenía el rey de Asiria en contra de Judá. Obviamente él quería provocar miedo en todos, quería provocar desaliento, desesperanza, y que esto se propagara. Y todo esto pues era mejor para el Rabsacés, porque así cumpliría su encomienda de que el pueblo de Judá se rindiera sin la necesidad de pelear. ¿Y saben por qué? Les vuelvo a repetir, porque simplemente hasta el mismo Rabsacés sabía que si Dios volvía a ponerse de parte de los judíos, ellos le iban a ganar con o sin ejército. Recuerden que Dios pelea la batalla no con espada ni con ejército, sino con su propio poder. Y es así que los pueblos que eran vecinos de los judíos sabían perfectamente bien que en cualquier momento Dios podía provocar una derrota a cualquier ejército por numeroso que fuera. Por eso el enemigo no se quiere atrever a pelear directamente contra ti, contra mí, porque sabe que Dios libra nuestras batallas y en cualquier momento le da un estate quieto que se queda así, ¿verdad? Bueno, el Rabsacés hace un señalamiento, ¿verdad?, de las condiciones que se presentarían en Jerusalén después de un largo sitio. Él quería que todo esto ofendiera y atemorizara a todo aquel que lo escuchara y magnificaría su sentido del temor, del desaliento y de la desesperanza. En ese punto, pues ya vemos del versículo 28 al 35 cómo el Rabsacés apela al pueblo directamente y ya no le hace caso a los embajadores de, del rey de Judá, sino que directamente habla al pueblo. Dice, entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, o sea, en hebreo. El decir, no hagas esto, ¿verdad? Al enemigo, pues haz de cuenta que le estás diciendo, ve y hazlo. Es como cuando le dices a un niño travieso, hey, no estés brincando en la cama. ¿Qué hace el niño? Ay, sí, ¿verdad? Ya no voy a brincar y se baja de la cama y se va tranquilamente para otra parte. Dan de cuenta que parece que les meten cohete y duro y dale en la cama, brinque y brinque. Pues así le pasó al Rabsacés. Él no pudo esperar para hablar con el pueblo de Jerusalén, les cosía la lengua para ir al pueblo de Jerusalén, al pueblo judío, para decirles exactamente eso. Y les dice, escuchen la palabra del gran rey. El discurso del Rabsacés tenía la intención de glorificar al enemigo que se estaba enfrentando al pueblo de Dios. Y sabemos de antemano que eso no es perdonado por Dios ni por equivocación. Dios nunca va a compartir su gloria con nada ni con nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Rabsacés dice, no los engañe Ezequías. Este discurso, mis amados, siempre va a tener la intención de hacer que el pueblo de Dios dudara ahora hasta de sus líderes. Dice, y no les haga Ezequías confiar en Jehová. Vemos cómo esta intención es de crear miedo y hasta incredulidad en el pueblo de Dios. Y después dice, hagan conmigo paz y salgan a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera. Bueno, pues aquí tenía la intención de hacer que la rendición pareciera una muy buena opción. ¿Ah? Dice, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya. Aquí, mis amados, el Rabsacés se refería a las políticas de limpieza étnica y reasentamiento practicada por los asirios. ¿Qué hacían los asirios? Sacaban a la gente del pueblo, del lugar de donde lo conquistaban, y se lo llevaban a otro lugar para así provocar el desarraigo y el sentimiento de no pertenencia, y les rompía completamente el sentido de identidad que tenían, y por lo tanto eran presa fáciles. Si habían sido de alguna manera presa fácil cuando estaban unidos como un pueblo, en una sola organización, pues cuando está dispersa la gente, mis amados,
es presa más que fácil. Y esa es la estrategia que Satanás quiere usar en nuestra contra cuando mete ideas a nuestra cabeza, por ejemplo, de dejar de congregarnos, de no unirnos como un cuerpo, de no estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Cuando mete en la iglesia de Jesucristo, en las iglesias locales, pues desgraciadamente esas ideas de división. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente se dispersa. Y pues acuérdense que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, entre más alejados estemos del rebaño, pues desgraciadamente nos volvemos más que vulnerables para que el enemigo haga de nosotros trizas. Recuerden que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y él no se va a quedar quieto. Él va a tratar de hacer absolutamente todo lo que está a su alcance para sacarnos de la cobertura de Dios y hacer con nosotros lo que bien le plazca, lo que mejor le parezca, ¿verdad? Entonces, veamos aquí que, como les comento, cuando el pueblo asirio, el reino asirio, conquistaba a otro pueblo, los reasentaban forzosamente en lugares lejanos para mantener sus espíritus quebrantados y debilitar completamente su poder. Recuerden que hay un buen dicho que dice, divide y vencerás. Y es verdad. Vemos que el discurso del Rabsacés tenía la intención de hacer que este terrible destino pareciera hasta atractivo para ellos, para los judíos, perdón. Entonces dice ahí, ¿acaso algunos de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Amados, este discurso pues tenía la intención completamente ya de destruir por completo la confianza de los judíos en Dios, en Jehová de los ejércitos. Y su mensaje era muy simple, pero también era muy brillante en su lógica satánica, en su lógica perversa. Dice, los dioses de las otras naciones no han sido capaces de protegerlas de nosotros, o sea, nosotros casi somos dioses ya aquí. Y les estaba diciendo que Jehová Dios era casi como esos dioses que no podían hacer nada. Y dice, tampoco van a poder protegerlo. Tampoco va a poder proteger a su pueblo Dios. Entonces, mis amados, quiero decirles que es típico del obrar del enemigo de nuestras almas este tipo de mentiras, este tipo de discursos. El Rabsacés iba bien hasta que simplemente sobrepasó sus límites. De ninguna manera Dios lo dejaría librarse de este tipo de manifestaciones. Él había ofendido a Jehová Dios de una manera que pronto lamentaría. Y bueno, antes de eso, pues del versículo 36 al 37, pues podemos ver la respuesta de los oficiales y del pueblo de Judá. Y dice la palabra de Dios, pero el pueblo cayó, hizo mutis y no le respondió palabra. Vemos cómo el pueblo pues ya no intenta ni siquiera discutir con el Rabsacés. Muchas veces vemos que no tiene caso, ¿verdad? Y que hasta es peligroso de alguna manera tratar de argumentar contra la lógica demoníaca. Y muchas ocasiones hasta es mejor guardar silencio y confiar en Dios, en vez de tratar de ganar una discusión con Satanás o con alguno de sus siervos. Mis amados, yo quiero decirles que el silencio es nuestra mejor respuesta a los alegatos y a las burlas de nuestros enemigos. Debemos mantenernos quietamente, reposadamente, ¿verdad? Debemos entregarle nuestra causa a Dios. ¿Y por qué? Pues porque es inútil de discutir, incluso en muchas ocasiones hasta tratar de dar explicaciones. Cuando tú y yo nos mantenemos quietos y entregamos nuestra causa a Dios, pues simplemente viene la bendición. Pero en esa confianza, el Rabsacés quería romper la confianza del pueblo que tenía con Dios, y si se ponían a alegar y si se ponían, pues todavía iba a ser peor. Entonces dice que porque había mandamiento del rey, el cual había dicho no le respondan. El rey Ezequías fue lo suficientemente sabio hasta ese momento como para dar esa orden, y sus oficiales y el pueblo fueron lo suficientemente sabios como para obedecerlo.
Entonces vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos. Acuérdense que en aquellas épocas era la costumbre de mostrar pues descontento, rasgar sus vestidos cuando mostraban pena, tristeza. Lo que hacían era romper sus vestiduras y mostrarse de esa manera. Bueno, aunque permanecieron en silencio, estaban profundamente afectados por este ataque certero que el enemigo había hecho. ¿Y todo en dónde? En su mente. Si nos recordamos la condición también de lo que sucedió con este Goliat, que se levantaba por 40 días y 40 tardes a decirle a los israelitas que no tenía nada que hacer contra ellos, que se levantara un guerrero, y ¿se acuerdan? Pues toda la batalla está aquí, mis amados. El enemigo quiere que nuestras batallas las libremos en nuestra mente, pero aquí es a donde tenemos que echar mano de la fe. Dios nos ha dado la victoria y nosotros tenemos que ser sabios, y por eso buscamos a Dios día a día, para que la sabiduría de Dios venga a nuestra vida y que podamos tener un discernimiento correcto de por dónde el enemigo quiere atacarnos. Y en ese sentido, Dios nos va a dar la estrategia para la victoria, y así va a ser. Amén. Cuando te vengan ataques a tu mente de que no puedes, de que eres poca cosa, de que Dios ya te dejó, todo eso, deséchalo en el nombre de Jesús. Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El enemigo quiere que todavía sigas con el espíritu de tu antigua naturaleza, donde era un espíritu de temor y de cobardía. Dios lo ha cambiado para que tu dominio propio te lleve a tener discernimiento y digas, esto no es de Dios, y a Dios. ¿Ah? Bueno, entonces vemos aquí cómo tuvieron los judíos la misma experiencia que Pablo describió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto es lo que tenemos que vivir a final de cuentas, mis amados, para poder nosotros salir adelante de los ataques que el enemigo ha querido traer a nuestras vidas. Esto nos lleva pues ya al capítulo número 19, en donde vemos cómo Dios libra a Jerusalén del ataque de Asiria. Fíjense nada más. Primero se nos presentan las oraciones del rey Ezequías y también las amenazas del rey Sennacherib. Por un lado, Ezequías, como entendido de la palabra de Dios, levanta sus oraciones, sus plegarias a Dios y le dice, Señor, pues ve la condición que estamos pasando. Y por el otro lado se nos muestra las amenazas del enemigo, del rey Sennacherib, el rey de Asiria. Bueno, Ezequías busca a Isaías en el tiempo de gran angustia. ¿Qué nos enseña esto? Que ustedes y yo tenemos que aprender a buscar a Dios en cualquier tiempo, pero cuando estamos más atribulados, tenemos la oportunidad de pues venir y rendirnos delante de Dios y escuchar pues su dirección. Entonces dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Como les vuelvo a comentar, el rasgar sus ropas y usar silicio, que era un material áspero del tipo del yute, lo que ahora nosotros conocemos como esos sayales que utilizan sobre todo pues algunas denominaciones jesuitas, en donde esa tela áspera, gruesa, que pica y que no te deja estar en paz, ese era el material que utilizaban cuando ellos se sentían, ¿verdad?, en una condición de extrema tristeza o en desacuerdo. Bueno, esto era para expresar un profundo luto, y usualmente lo utilizaban por la muerte de un ser querido. De esa manera, pues ellos representaban su dolor, ¿verdad?
Entonces Ezequías recibió esta noticia sobre lo que el Rabsacés estaba haciendo con mucha seriedad, sabiendo que, pues, cómo estaba tan dedicado este enemigo a conquistar ya por completo a todo Jerusalén y por lo tanto todo el reino. Entonces la reacción inicial de Ezequías fue buena. Vio la situación por lo que realmente estaba sucediendo y vamos a ver que a menudo cuando estamos pasando por algún tipo de prueba o dificultad, pues lo manejamos pobremente porque nunca vemos la situación con precisión. ¿Qué es lo que nos trata de dar a entender esta palabra, mis amados? Que nosotros lo primero que tenemos que hacer ante cualquier prueba o dificultad es venir delante de la presencia de Dios para recibir el pronto y oportuno socorro para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enfrentando estas pruebas, estas dificultades, muchas veces por la condición misma se nos cierra el entendimiento, nuestra vista no alcanza para ver más allá de lo que está sucediendo en el momento y por eso, ¿verdad? Pues la situación se vuelve o se torna muy desesperada, muy caótica y muchas veces ya no sabemos qué hacer y nos paralizamos o muchas otras damos palos de ciego no sabiendo de qué manera actuar. Y Ezequías sabía lo que estaba pasando en ese momento, por eso lo que hizo es lo que tú y yo tenemos que hacer. Corramos a la presencia de Dios. De inmediato, si estamos en una situación, por crítica que sea, simplemente vamos a buscar la dirección de Dios. Había una muy buena razón, mis amados, por la cual Ezequías era tan humilde delante de Jehová. Y él pues hace una observación muy clara. Dice, ciudad tras ciudad ha caído frente a Sennacherib y largas líneas de deportados serpentean ya hacia el camino amargo al exilio. Y todo pudiera ser por culpa de Ezequías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados? Él sintió que todo eso que estaba sucediendo podía venir a su pueblo mismo. Pero recordemos en todo momento que siempre podemos confiar en Dios para defender a su propio pueblo. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Ezequías entró a la casa de Jehová. Esa fue la segunda reacción, que fue aún mejor. No permitió que su duelo, no permitió que su pena que estaba viviendo en ese momento lo llevaran a rechazar el poder y la ayuda de Dios. Él sabía que este era un tiempo aún más necesario en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, que saliendo hasta querer luchar contra el enemigo o querer convencer al pueblo con su propio argumento de que se levantara en armas. Mis amados, la verdad es que nosotros tenemos que ver que la presencia de Dios en nuestra vida es lo mejor que podemos vivir. Cuando la palabra de Dios dice entró en la casa de Jehová, no debemos pensar que el rey Ezequías entró en el lugar santo, el cual estaba prohibido para todos menos para los sacerdotes. Simplemente significa que Ezequías fue a los patios, al atrio de la casa de Dios, de la casa de Jehová, para buscar a Dios en el lugar que estaba abierto para él, como hombre de Israel, como uno de los tantos miles de israelitas. ¿Ah? Recuerden lo que pasó con un rey anterior, con el rey Usías. Él vio terminar trágicamente su reinado cuando rompió esa orden sacerdotal que Jehová había dictado de que permaneciera fuera del lugar santo del templo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Usías? Él usurpó la función sacerdotal y pues Dios lo llevó a que su reino terminara trágicamente. ¿Verdad? En ese tiempo, pues vemos cómo Dios golpea a Usías con lepra y fue un leproso aislado hasta el día de su muerte. Solamente por atreverse a hacer lo que Dios había prohibido para todo hombre que no fuera sacerdote. Entonces, ¿qué hace el rey Ezequías? Dice la palabra de Dios que envió a Eliakim, Sebna
y a los ancianos de los sacerdotes al profeta Isaías. Eso fue una tercera acción que tomó Ezequías muy buena. Primero, él mostró su duelo delante de Dios, rasgando sus vestiduras, poniéndose el cilicio. Segundo, busca la presencia de Dios, entra a la casa de Dios con respeto, humillado delante del rey, que eso es algo importantísimo. Y tercero, pues envía, ¿verdad?, a estos hombres buscando ahora sí ya directamente la palabra de Dios a través de su profeta, a través del varón que Dios había escogido en ese tiempo para hablar a su pueblo. Entonces, dice la palabra de Dios, los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Ezequías puso estas palabras en la boca de sus mensajeros para expresarle a Isaías la calamidad total de la situación. Él se sentía como una mujer a punto de parir. Y yo, bueno, no puedo saber, ¿verdad? Los varones no podemos ni siquiera darnos una idea de lo que pueda representar ese punto crucial en la vida de una mujer que está a punto de parir. Cuando ya no tiene fuerzas, cuando le dicen el último pujido, madrecita, y la otra mujer, la pobre mujer, ya no tiene ni fuerzas ya no para pujar, para respirar. Eso lo hemos visto en algunos documentales, ¿verdad? Y esa condición era la que sentía Ezequías en ese momento. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Que ya no tienes fuerzas, que dices, ya Señor, por favor, que ya todo esto pase. ¿Cuántas veces las mujeres que están dando a luz después de tanto trabajo de parto y tanta situación, ya quisieran agarrar y decir, Señor, por favor, ya permite que nazca mi bebé, que ya todo esto pase? Así mismo estaba ya el rey Ezequías. Y esta era una expresión proverbial para un desastre, mis amados. Una mujer tan exhausta por el trabajo de parto, ¿verdad?, que de alguna manera siente que no puede completar el nacimiento. Muchas veces se ha visto, ¿verdad?, que esto ha sido la condición de que la madre y el niño mueran. Cuando la madre se vence antes de tiempo, y más en aquellos tiempos donde pues la ciencia, la tecnología no daba más que para pues esperar que la misma madre pujara de tal manera y el bebé hiciera lo propio para poder nacer, y si no, los dos morían. ¿Y cuántas mujeres murieron en esta empresa? Y bebés, ¿va? Bueno, entonces dice la palabra de Dios, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsés. Mire, del Rabsacés. Ezequías sabía que su única esperanza era que Dios se ofendiera con las blasfemias del Rabsacés y se levantara contra él. Mis amados, la única esperanza que tú y yo tenemos en muchas ocasiones es que Dios se ofenda por las blasfemias que el enemigo de nuestras almas despotrica en contra de nuestro Dios. Entonces, vemos aquí, mis amados, que la insolente blasfemia de este discurso pues es inigualable. Ezequías la trató como debía. No fue precisamente hacia él, sino contra Jehová. Esta ofensa no fue contra el rey de Judá, sino esta ofensa que levanta el Rabsacés es contra el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, pues refiere Ezequiel, ¿verdad? Ezequías refiere el asunto al mismo Dios. Le dice, mira, Señor, lo que te está diciendo. O sea, yo lo estoy escuchando, pero ve lo que Él te está diciendo. Y sabemos que Dios es el que castiga la blasfemia, pues de la manera más llamativa. Y luego agarra y dice la palabra de Dios, por tanto eleva oración por el remanente que aún queda. Y eso se lo pide a Isaías, ¿verdad? Isaías ora por nosotros. Nuestra nación está devastada por esta invasión asiria y solo queda Jerusalén. Y por eso le dice Ezequías, por favor, ora por el remanente que aún queda. Mis amados, déjenme decirle que la gente sabe quién verdaderamente está en los caminos de Dios. ¿Quién es el que verdaderamente tiene esa comunión íntima con Dios? ¿Y saben por qué en muchas ocasiones la gente se nos acerca
Y la gloria sea para el Señor, que nos tiene confianza y que sabe que nosotros oramos y que nosotros levantamos clamor a favor de ellos delante de Dios. Pues la gente sabe, y por eso muchas veces te piden: oye, por favor, ora por mi familiar, ora por mí. ¿Por qué? Porque saben que estamos en los caminos de Dios, para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, mis amados. Bueno, aquí pues viene algo muy especial entre el versículo 6 y 7 que debemos resaltar. Aquí está el mensaje de confianza de Dios para Ezequías. Y posiblemente este sea el mensaje que tú estás necesitando el día de hoy, de confianza de parte de Dios para tu vida, para lo que estás pasando. Entonces dice la palabra de Dios, voy a citar el versículo 6 y 7 de Segundo de Reyes 19. E Isaías les respondió: así dirán a su Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que su tierra caiga a espada. Así ha dicho Jehová, dice la palabra. Pues hoy quiero decirte que así ha dicho Dios para tu vida. No temas, no temas por lo que el enemigo ha tratado de infundir en tu vida, lo que has oído, porque todas esas blasfemias que muchas veces has oído realmente son en contra de Dios, y Dios va a tomar las cartas sobre ese asunto y va a poner las cosas en orden. Dice, así ha dicho Jehová. Isaías estaba consciente de que hablaba como profeta de Dios, y sin titubear habló como si estuviera hablando por Jehová, el Dios del cielo. Y nosotros podemos estar seguros de que Isaías no se tomó esto a la ligera, pero para nada, mis amados. Veamos cómo el destino de la nación y toda la credibilidad como profeta dependían de lo que él dijo. Isaías, obviamente, hablando por Jehová, estaba por hacer una osada predicción, una palabra profética de poder, de autoridad. Su profecía sería totalmente comprobable. Sucediera o no sucediera, Isaías sería conocido como un verdadero profeta o como un falso profeta en muy poco tiempo, porque estaba ahí la condición del asedio por parte de los asirios para la derrota de Judá. Entonces, al declarar, no temas por las palabras que has oído, podemos y debemos sentir pues una gentil reprimenda en estas palabras de Dios. Ezequías probablemente lo entendió y lo debió entender de esta manera. Es bueno que me busques con tanta pasión, pero las palabras del Rabsés no son son solamente palabras. No tengas miedo de ellas. Mis amados, esta gentil reprimenda muchas veces no las hace Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos saber quién está de nuestro lado. Que tenemos a Jehová, el Rey de Reyes, al Señor de Señores de nuestro lado, y que lo que el enemigo trata de hacer no tiene validez en contra de lo que Dios dice. Y aquí entra la fe. Por eso, ¿verdad? Es como una gentil reprimenda, como les comento. Le está diciendo, tú tienes la fe en mí, y lo que está diciendo son solo palabrerías. No tengas miedo de ello. Miren, luego dice, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. Eso lo dice Dios mismo. Yo quiero que ustedes y yo podamos así como visualizar la escena, ¿verdad? Y ver cómo deben haber animado estas palabras a el rey Ezequías. O sea, le está diciendo, lo que tú dijiste exactamente es lo que yo siento. Recuerden que Ezequías tenía la idea de que echarle, ahora sí que la bolita a Dios. Señor, lo está diciendo, yo lo estoy escuchando, pero lo está diciendo contra ti. Y por eso, cuando escucha esto de parte del varón de Dios, pues obviamente yo creo que vino un aliciente a su vida,
una palabra de refresco, ¿verdad? Como un ungüento. ¿Y por qué? Pues porque justamente Dios reacciona a esa condición. Antes tenía la esperanza, quizá, ¿verdad?, de que Dios escuchara todas esas palabras. Pero ahora Dios habló por medio del profeta Isaías y le está diciendo, efectivamente, ciertamente he escuchado estas palabras y por lo tanto es evidente que Dios ha tomado esta ofensa a título personal. Entonces, mis amados hermanos, vemos que después dice, aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que su tierra caiga a espada. Es una declaración fuertísima, mis amados. Aquí Jehová Dios le aseguró a Ezequías que él y solo él pelearía contra Rabsés, contra el Rabsacés. Dios había escuchado su blasfemia y ahora Dios traería juicio contra el Rabsacés directamente. Entonces vemos que este mensaje inicial del profeta, pues vemos que no había mención de la liberación de Jerusalén o de la derrota del ejército asirio. Dios enfocó este mensaje en contra del Rabsacés personalmente. ¿Por qué? Porque él se había atrevido, mis amados, a blasfemar en contra del Todopoderoso. Entonces, mis amados hermanos, la respuesta del Rabsacés al rey de Ezequías y a Jerusalén. Y dice, regresando el Rabsacés, ahí de los versículos, voy a citar del 8 al 13, dice, y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna. Esto, mis amados, debió haber sido muy parecido a Ezequías como el cumplimiento de la promesa de Jehová a través del profeta Isaías, ¿verdad? El Rabsacés dejó Jerusalén y Ezequías pudo haber pensado en ese momento, ahora regresará a su propia tierra y será asesinado tal como Jehová lo prometió y por fin quedaremos libres. Gracias, Dios. ¿Ah? Bueno, y oyó decir que Tiarca, el rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces, mientras el Rabsacés estaba lejos, los asirios se enteraron de que las tropas egipcias, bajo las órdenes del rey de Etiopía, pues estaban avanzando por el sur. Y esta sería la intervención egipcia que Asiria temía y en la que muchos de los judíos confiaban. Y entonces, como Isaías profetizó, pues no resultaría en nada. En realidad, pues Tiarca era un príncipe en ese tiempo, pero después fue coronado rey y este rey pues fue utilizado proféticamente para llevar a cabo el plan de Dios. Después hay una declaración y dice la palabra de Dios, no te engañe tu Dios en quien tú confías. El Rabsacés no estaba en Jerusalén, pero eso no lo detuvo de intentar provocar miedo, desánimo y desesperación en Ezequías. Él envió todavía una carta al rey de Judá, a Ezequías, para atacarlo desde lejos. Y es lo que muchas ocasiones hace el enemigo en nuestra contra, cuando empieza a dar patadas de ahogado. Y le dice a Ezequías, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Nosotros sabemos que el Dios en el que hemos confiado, mis amados, es ese Dios todopoderoso que no es hijo de hombre para que mienta y que tiene un atributo muy particular, que Él no cambia, es inmutable, y que si Dios le ha mostrado al pueblo judío, al pueblo de Israel completo, que Él está siempre con ellos, ¿por qué deberían de desconfiar en este tiempo? Y luego la otra mentira que a lo lejos le manda a través de esa carta el Rabsacés a Ezequías. Le dice, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones? Miren, si leemos con un ojo de fe esta declaración, estas palabras del Rabsacés para Ezequías, pues debieron haber fortalecido la confianza de Ezequías. ¿Por qué? Porque al contar al Dios de Israel entre los dioses de las demás naciones, o sea, el Rabsacés blasfemó contra Jehová y lo invitó a que le trajera un juicio.
¿Por qué él blasfemó contra Dios? Porque el Rabsacés rebajó la posición de Dios a ser un ídolo más. Recuerden que los dioses de las naciones que estaban cerca del pueblo de Israel, pues eran naciones idólatras. Entonces el Rabsacés puso a Dios a la par de los ídolos. Y eso, déjenme decirles que Dios nunca lo va a pasar por alto. El Rabsacés, como vemos, nombró varias ciudades que el ejército asirio había conquistado y destruido por completo. Y bueno, pues esto nos debe recordar que tenemos que ver que efectivamente el poder de esta nación era grande, pero ahora Dios era el que iba a librar la batalla. Y viene pues después la oración de Ezequías, y hasta aquí le vamos a dejar, mis amados. Voy a pedirles que por favor sigan leyendo del capítulo 19 del segundo libro de Reyes, de los versículos 14 en adelante. Aquí vamos a ver ya la oración de Ezequías. Por hoy le vamos a dejar hasta aquí y pues vamos a ir caminando poco a poco. Amén. Este es el tema del día de hoy. Vamos a orar.